mejores propósitos, de O todo. aquellos que usan el derecho para venganzas o fines muy particulares, que necesitan mucho de la justicia. Eso es lo que yo no, lo que yo no estoy de acuerdo, y yo también les comento a los alumnos, ¿no? O sea, no ser mezquinos con el derecho y ofertarlo al mejor postor, porque eso también es ir en contra de la justicia, y yo insisto que la justicia como valor supremo debe estar siempre presente en el fin, en el objetivo de la moral. Licenciado, en lo que compete a nuestra presencia aquí en los derechos humanos, Comisión Normativa de Derechos Humanos, ¿cuál es su opinión acerca de los derechos humanos en su etapa de juez? A lo largo del desarrollo de las sociedades se han ido generando derechos para las distintas los distintos aspectos de la sociedad. Hace un tiempo hablar de derechos humanos era hablar casi en un círculo muy reducido respecto de los mismos, ¿sí? Se refería, por ejemplo, finalmente a los derechos del inculpado frente a las autoridades. En la proyección que ha tenido la defensa de una sociedad más justa, se ha implicado en los derechos humanos defender el derecho de los niños, el derecho de las mujeres, el derecho de los inmigrantes. Es decir, se ha ido reconociendo la existencia de estos derechos que de manera natural y inalienable debe tener todo ser humano. Pues abarque todo lo que es el ámbito jurídico y también el social, el económico, porque se puede dar violaciones a los derechos humanos a partir de las posiciones, de las diversas posiciones en los diversos estamentos, ya sea social, económico o político. Así es, como es bien sabido, pues ya los derechos humanos entran en el artículo primero de nuestra Constitución, ya no como parte dogmática que es de las garantías individuales, sino que están en el primer artículo de nuestra Constitución, pues lo manifiesta como tales, como derechos humanos. Entonces, mi pregunta siguiente sería, desde su punto de vista ya en su nuevo cargo como juez, ¿cómo vigilaría usted para salvaguardar los derechos de los procesados, tanto como de ellos como de las víctimas? Hay una premisa que es fundamental, ¿no? Que es acatar lo que la ley dispone. Evidentemente podemos en ocasiones encontrarnos con algunas disposiciones que puedan contravenir el interés de alguna de las partes, afectar algún derecho, y en esa medida tratar de poner solución sin violentar el marco legal. El legislador ha ido puntualmente reconociendo estos derechos, ha ido modificando la ley para efectos de que se salvaguarde. A guisa de ejemplo pongo el que sigue durante muchos los domicilios de testigos y víctimas aparecieron en el expediente, y prácticamente era una manera fácil para represalias que exactamente. Es muchas veces el factor por la cual la gente no quiere denunciar porque temen las represalias. Exactamente, y eso llevaba a que se sospechara que tanto la autoridad investigadora como la autoridad judicial estuvieran coludidas con abogados o con familiares de los internos para servir de vehículos de represión hacia las víctimas. Bueno, eso se ha ido solucionando. Del mismo modo, el papel más activo ahora de la víctima de un delito también se ha ido soportando más, ya se le ha ido ampliando el ejercicio de sus derechos más allá de la simple reparación del daño, es decir, a que coadyuve de manera eficaz con el Ministerio Público. En la instancia en la que nos encontramos, particularmente desarrollando nuestra labor, es en el de la Administración de Justicia, y en ese sentido no podemos tampoco rebasar los límites ni de la institución ministerial, perfeccionando las acusaciones, ni de la defensa, es decir, en el sentido haciéndoles valer, haciéndoles ver las estrategias de defensa, porque no es nuestro papel. El papel del juzgador es ser la de un árbitro imparcial, en la que evidentemente ha de
ir sobre todo en búsqueda de la verdad para, sobre la base de esa verdad, poder estar en la posibilidad de administrar justicia. No es simplemente lo que de manera formal las partes puedan acreditar lo que nos debe llevar a imponer o dejar de imponer una sanción o absolver a una persona, sino el convencimiento de que con esta determinación se está realmente haciendo justicia. Así es, digamos, de la versión más básica de lo que se entiende por justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde tanto en derechos como en obligaciones. Porque se ha criticado mucho lo que es la cuestión de los derechos humanos, que lejos de salvaguardar los derechos de la víctima son protección. Una de las razones fundamentales por lo que se proyectó esta idea es que en muchas de las ocasiones justamente quienes eran asegurados por los policías pues sí sufrían vejaciones que eventualmente redundaban en la violación de sus derechos. No podemos dejar de reconocer que el nacimiento de las organizaciones de respeto a los derechos humanos tenían encaminado ese propósito inicial, ¿no? de limitar como han dicho, de primero proyectar y después establecer un límite al uso de la autoridad, de la fuerza pública, ¿no? En ese sentido, yo creo que ese es el antecedente. Pero bueno, como hace rato comentábamos, esto se ha ido en proyección y los derechos humanos no implican a veces nada más el maltrato al probable responsable, al presunto delincuente, sino también en la estructura misma de ciertas instituciones, por ejemplo, lo fue su tiempo el proceso, estaba también digamos, una afectación hacia la víctima que a lo mejor podría llevarla a revictimizarla, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres que hubieran sido víctimas de abuso sexual o de violación, que además tuvieran que soportar la idea de un proceso en el que recibieran un trato indiferente, por decirlo menos, que en algunas ocasiones podría traducirse en grosero o en irónico o en burla o que así lo pudieran interpretar. Bueno, pues eso también es evidentemente hay una afectación por parte de la autoridad que debiera hacer. Licenciado, ¿cuál es su opinión de la actual política criminal que rige en el país? Bueno, es que la política criminal así manejada en el país, pues nos lleva a mí particularmente me llevaré a hablar de algo que no conozco en profundidad, sino en función de lo que se comenta en los medios. Es decir, hacia la lucha contra el flagelo que es el narcotráfico, se ha implementado al ejército y a la armada para que intervengan directamente en este control, y eso ha ocasionado algunos problemas que ya inciden directamente en la percepción pública, estableciendo si es o no correcta la estrategia de haber declarado la lucha a los cárteles de la droga. Y en ese sentido pareciera que en algunos casos esto se ha traducido más en una desconfianza o un descontento hacia estas acciones. Pero también por otro lado existen opiniones que señalan que de no haberse actuado de esta forma, a lo mejor el problema hubiera recrudecido. Yo siento que hacer una generalización sobre estos aspectos implica de suyo un análisis muy sesgado. Particularmente de lo que puedo establecer yo aquí en el Distrito Federal es que está funcionando de manera como lo hacen las demás entidades del país. Sin embargo, siento que se está dejando de lado una tarea que es primordial, que es justamente la de la prevención de delitos. Y en ese terreno estamos, yo creo que un poco a la saga. Se han implementado muchos programas de rescate de espacios, de programas dirigidos hacia la juventud para que se preparen, para que estén en las becas.
pero sigue siendo insuficiente en función del número de habitantes que somos, particularmente en esta metrópoli. Sí, en tu opinión, nuestro actual modelo de política criminal, dada las actividades que está dando, bueno, somos muchos aquí en el Distrito Federal, en su opinión, ¿cree que estamos rebasando, la delincuencia está rebasando nuestro actual modelo? Es que la prevención del delito implica, por una parte, asegurarles a los jóvenes el acceso a oportunidades tanto en el empleo como en la educación. Y es una tarea muy grande que no se puede solucionar, digamos, ni siquiera en una sola administración. Esto implica empleo de recursos, de programas que lleven no nada más al empleo a jóvenes, sino que también sea duradero, que sea permanente. O sea, podemos establecer críticas a las cifras que pueda dar los gobiernos local y federal respecto del incremento de empleo, pero hemos de reconocer que hay muchas personas que no tienen un oficio, no tienen oportunidad de acceder a la educación, y que eso evidentemente nos va marginando de la propia sociedad, y que justamente ese tipo de marginaciones lo lleva a cometer a esas actividades marginales, ¿no? De alguna manera piensan que es una salida hacia su situación el dinero obtenido del trabajo. Eso lo digo que en función del incremento que se denota de manera palpable en el número de delitos de patrimonial. Licenciado, ¿usted cree que el hacer más duras las penas, esto ayudaría a disminuir el índice criminal en nuestra sociedad? No, nunca ha sido un disuasivo las penas. De hecho, en ocasiones puede ser hasta como de ¿Contraproducente? Contraproducente, como de un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque el dejar, el incrementar las penas, a veces puede ser para el delincuente como una especie de reto, ¿no? O sea, llevo tantos secuestros y si me detienen ya sé que voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel. Y en otras ocasiones el incremento a las penas, en muchas ocasiones la gente común, la gente de la calle ni siquiera lo conoce, ¿no? O sea, puede establecer que un delito es de suyo grave y por eso no tendría derecho a una libertad provisional, pero establecer que pasará 50, 60 años de su vida en la cárcel, de llegar a cometer un determinado delito, pues tampoco ha sido, como tampoco lo ha sido, por ejemplo, en muchos estados de la Unión Americana y países de Europa, el hecho de que esté implementada la pena de muerte, ¿no? No se ha demostrado que sea eficaz el aumento de penas, porque la criminalidad que sigue en aumento, sí, no solamente es propio de nuestro país, sino como usted bien lo menciona, es un fenómeno natural y propio del ser humano a nivel mundial. Que además ya sea en esta dinámica de nuestra sociedad moderna, se ha globalizado, ¿no? O sea, no pensemos nada más en el delito cotidiano, ¿no? Pensemos en los delitos en los de cuello blanco, ¿no? También ahí hay delincuencia organizada, donde también ahí hay pendientes, ¿no? que resolver respecto de